¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la fortuna repentina de algunas personas, historias que no aparecen en los periódicos, secretos que solo se confiesan cuando el miedo y la gratitud pesan más que el silencio? Las historias que escucharás hoy no son inventadas, fueron enviadas directamente a nuestro correo por personas comunes que un día lo perdieron todo y al siguiente lo ganaron todo. Premios de lotería, golpes de suerte imposibles de explicar y un mismo nombre que se repite en cada relato, la Santa Muerte. Esta noche te contaré 3 historias reales, donde la fe, el miedo y el dinero se cruzan de una forma inquietante. Ponte cómodo, apaga las luces, porque la primera historia comienza ahora. Yo no creía en nada de eso, ni en santos, ni en vírgenes, ni en aparecidos. Mi mamá sí. Ella prendía veladoras cada martes en la cocina, hablaba sola frente a un altar chiquito que tenía en su cuarto, y a veces me pedía que no tocara ciertas cosas porque estaban trabajando. Yo solo asentía. Vivíamos en la colonia Morelos, en Tijuana, en una casa de lámina y madera que mi papá dejó a medias antes de irse con otra mujer. Desde los 17 tuve que trabajar. Primero en una taquería, después lavando carros, luego cargando cajas en el mercado. Nunca me alcanzaba. Nunca. Mi mamá se llamaba Socorro, pero todos le decían Coco. Era costurera. Arreglaba vestidos de quinceañera, pantalones, dobladillos, lo que fuera. Tenía manos torcidas por la artritis, pero no paraba. A veces la veía coser de noche con una veladora al lado, la luz parpadeando contra la pared como si respirara. Yo dormía en el cuarto de al lado, separado por una cortina. Escuchaba el ruido de la máquina Singer, ese traqueteo constante que me arrullaba desde niño. Una tarde de abril, regresé del trabajo y la encontré sentada frente al altar. No cosía, no hacía nada. Solo miraba fijo una figura que nunca había visto antes. Era una estatua como de 20 centímetros, vestida de negro, con una guadaña en una mano y el mundo en la otra. Un rostro de calavera pintado con detalle, ojos huecos y un manto bordado con hilos dorados. Olía raro, a copal, pero más dulce, más pesado. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Ella no volteó. Me la regaló la señora Raquel. Dice que me va a ayudar. ¿Ayudar con qué? Con todo, mijo, con todo lo que nos falta. No dije nada más. Mi mamá siempre había sido así. Buscaba protección en donde pudiera, estampitas, amuletos, agua bendita. Yo solo quería que comiera bien, que no se enfermara, que las cuentas alcanzaran. Lo demás no me importaba. Pero desde esa noche, algo cambió. Al principio fueron cosas pequeñas, monedas que aparecían en lugares raros. Una mañana encontré 5 pesos dentro de mi zapato. Pensé que se me habían caído del pantalón. Al día siguiente, había 10 pesos debajo de mi almohada. Luego 20 en el bolsillo de una chamarra que no usaba desde hacía meses. Siempre monedas, nunca billetes. Y todas olían igual, a copal, a cera quemada, a algo viejo. Le pregunté a mi mamá si ella las estaba dejando. Me dijo que no, que a lo mejor era mi ángel de la guarda. Me reí, ella no. Las monedas seguían apareciendo, en la calle, en el trabajo, en el camión. Una vez me agaché a recoger una tuerca en el taller mecánico donde ayudaba y ahí, justo debajo, había un peso. Brillaba como si acabaran de sacarlo de la casa de moneda. Lo guardé sin pensarlo. Luego 2 más. Luego 5. En una semana junté casi 200 pesos en puras monedas sueltas. No era mucho, pero ayudaba. Mi mamá empezó a conseguir más trabajo. La señora Raquel le recomendó con otras vecinas. De pronto tenía 3 vestidos que arreglar por semana, luego 5. Luego empezó a coser de madrugada porque no le daba tiempo. Yo la veía más animada, compraba mejor comida. Hasta me dio dinero para comprarme unas botas que necesitaba. ¿Ves, mijo? Te dije que iba a mejorar, y sí. Pero algo no cuadraba. Conocí a Julián en el taller. Era un chavo flaco, callado, que trabajaba lijando piezas y pintando carros. Nos hicimos cuates porque los dos éramos los más jóvenes. Él vivía con su abuela en la colonia Libertad.
También tenía broncas de dinero. Un día, mientras fumábamos afuera en el descanso, me contó que su abuela tenía un altar igual al de mi mamá. ¿De la Santa Muerte?, le pregunté. Sí, pero el de mi abuela es más grande. Tiene como 3 figuras, una blanca, una roja y una negra. Dice que cada una es para algo diferente. Esa noche, cuando llegué a la casa, vi que mi mamá había puesto más veladoras alrededor de la figura. 7. Todas negras. El cuarto olía tan fuerte que me dolió la cabeza. Le pedí que abriera la ventana. Ella solo sonrió. Es para que no nos falte, mijo, para que sigas encontrando. Se me hizo raro que dijera eso, yo nunca le había contado de las monedas. Pasó un mes. Yo seguía encontrando dinero. Ahora también billetes. 50 pesos en el piso del camión. 100 en una banca del parque. Una vez, 200 pesos enrollados dentro de una revista vieja que alguien dejó en una parada. Siempre con ese olor. Siempre con esa sensación de que no era mío pero que ya lo era. Empecé a gastar sin pensar. Me compré tenis nuevos. Le di dinero a mi mamá para que arreglara el techo. Incluso invité a salir a una chava que me gustaba, Daniela, que trabajaba en la papelería de la esquina. Nos fuimos al cine, comimos hamburguesas, la pasamos bien. Ella me preguntó cómo le estaba haciendo para tener dinero. Le dije que me habían subido el sueldo. Mentí, pero algo empezó a pasar con las personas a mi alrededor. Julián faltó una semana al trabajo. Cuando volvió, traía un ojo morado y caminaba raro. Me contó que su tío lo había golpeado porque le debía dinero. Dinero que Julián no tenía. Dinero que, según él, había desaparecido de su cartera una noche mientras dormía. Yo sé que lo dejé ahí, compa. Lo conté. Eran 500 pesos. Al día siguiente, nada. ¿Y tu abuela? Dice que fue el aire, que a veces las cosas se mueven solas. No me gustó eso, pero no dije nada. Luego fue la señora Raquel, la vecina que le había regalado la figura a mi mamá. Un día tocó a la puerta llorando. Traía la cara hinchada, los ojos rojos. Le contó a mi mamá que su hijo Óscar había tenido un accidente y se cayó de un andamio en una obra. No murió, pero quedó en el hospital. Grave, sin seguro. Mi mamá le dio dinero, no sé cuánto, pero lo sacó de un sobre que guardaba dentro del altar. Esa noche no pude dormir. Escuché a mi mamá rezando. No eran rezos normales, eran palabras que no entendía. Repetía nombres, repetía peticiones, y luego silencio. Un silencio tan pesado que me costaba respirar. Me levanté y asomé por la cortina. Mi mamá estaba arrodillada frente a la figura, con las manos juntas, la cabeza agachada. La estatua parecía más grande, o tal vez era la sombra, pero juro que la guadaña brillaba. Cerré los ojos. Volví a mi cama. No quise ver más. Daniela me dejó de hablar. No supe por qué. Solo dejó de contestar mensajes. Fui a la papelería y me dijo que estaba ocupada, que mejor no fuera. Intenté insistir, pero su jefe, don Mario, me sacó. Me dijo que ya no la buscara, que ella estaba bien, pero que yo le traía mala suerte. ¿Mala suerte? ¿De qué habla? Desde que sales con ella, su mamá se enfermó. Luego le robaron el celular. Luego chocaron su carro. No sé qué traes, muchacho, pero aléjate. Me fui sin decir nada, pero por dentro sabía que tenía razón. Julián también empezó a alejarse. Ya no me hablaba en el trabajo. Se cambiaba de lugar cuando yo llegaba. Una tarde lo encaré. ¿Qué te pasa, carnal? ¿Hice algo? Me miró con miedo, miedo real. Mi abuela me dijo que no me juntara contigo. ¿Por qué? Porque traes algo encima, algo que no es tuyo. Dice que hueles a veladora apagada. Sentí frío, mucho frío. Tu abuela está loca. No, ella sabe, y yo también lo siento. Aléjate de mí. Se fue. No volví a hablar con él. Mi mamá empeoró, no físicamente, pero su mirada cambió. Ya no sonreía, solo cosía, prendía veladoras y hablaba con la figura. A veces la escuchaba reír sola, otras veces llorar. Le pregunté si estaba bien. Me decía que sí, que todo iba bien, que no me preocupara. Pero yo ya no encontraba dinero. Las monedas dejaron de aparecer, los billetes también.
Y lo peor, empecé a perder cosas. Mi cartera desapareció, luego mi celular, luego las botas que me había comprado. Todo se esfumaba, como si nunca hubiera existido. Una noche, desperté porque escuché pasos. Abrí los ojos y vi una sombra parada junto a mi cama, alta, quieta, con forma de persona pero sin cara, solo un hueco negro donde debería estar la cabeza. No grité, no pude. La sombra se quedó ahí, mirándome, y luego se fue. Caminó hacia el cuarto de mi mamá. Escuché la puerta cerrarse. Al día siguiente mi mamá no se levantó. Estaba viva, pero no despertaba. La llevé al hospital. Los doctores dijeron que era un desmayo, que estaba débil, que necesitaba descansar. Pero cuando la revisaron, encontraron algo raro. Tenía las manos llenas de quemaduras pequeñas, como de cera caliente. Ella no recordaba nada. La traje de vuelta a la casa. Destruí el altar. Quebré la figura. La tiré a la basura. Quemé las veladoras. Limpié todo con agua y sal, como me dijo una señora del mercado. Pero no sirvió de nada. Ahora vivo solo. Mi mamá está en un asilo, no habla. No come bien, solo mira la pared. A veces dibuja con el dedo en el aire, como si estuviera cosiendo algo invisible. Yo sigo trabajando, pero el dinero no me dura. Se va. Siempre se va. Y cada vez que abro mi cartera huele a copal, a cera, a algo que nunca se fue. Hace una semana encontré una moneda en mi bolsillo, una sola, brillante, nueva. No la gasté, la dejé en la mesa y ahí sigue, esperando. Yo nunca he sido de los que creen en esas cosas, ni santos, ni vírgenes, ni mucho menos en figuras vestidas con túnicas que prometen milagros a cambio de velas y oraciones. Soy de Tepito, Ciudad de México, y aquí uno aprende desde chico que lo único que te salva es el trabajo, la astucia y un poco de suerte si te toca. Mi nombre es Mauricio. Tengo 43 años y hasta hace 6 meses trabajaba como velador en una bodega de telas sobre la calle de Jesús Carranza, cerca del mercado. No era mucho, pero alcanzaba para el cuarto que rentaba, para comer y para mandarle algo a mi mamá que vive en Nesa. La bodega era de un tipo llamado Don Esteban, un señor mayor que casi nunca aparecía. Quien realmente manejaba todo era su hijo, Rodrigo, un tipo flaco, nervioso, que siempre andaba con prisa y que me pagaba cada 15 días en efectivo, sin recibos ni nada. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi trabajo era simple: revisar que las puertas estuvieran bien cerradas, caminar entre los pasillos de telas apiladas y estar atento a cualquier ruido extraño. En 6 años nunca pasó nada grave. Un par de veces intentaron forzar la puerta de atrás, pero se fueron cuando escucharon que yo estaba adentro. Conocí a la figura por casualidad, o al menos eso creí. Fue una noche de febrero, hacía un frío raro, de esos que te calan hasta los huesos aunque traigas chamarra. Rodrigo había llegado más tarde de lo normal para dejarme las llaves. Traía cara de cansado, ojeras profundas y cuando me entregó el manojo me dijo algo que no olvidé. «Mauricio, si ves algo raro esta noche, no te metas. Solo cierra la puerta y ya». No le pregunté a qué se refería. Uno aprende a no hacer preguntas cuando el patrón habla así. Esa noche, como a las 2 de la mañana, escuché un golpe seco en la parte trasera de la bodega. No fue fuerte, pero tampoco fue un ruido que pudiera ignorar. Agarré la lámpara y fui a revisar. Los pasillos estaban oscuros. Las telas formaban sombras raras contra las paredes. Todo olía a humedad y a polvo viejo. Llegué hasta el fondo y no había nada. La puerta estaba bien cerrada, los candados en su lugar, pero entonces lo vi. En una esquina, sobre una mesa de madera que llevaba años ahí, había algo cubierto con un paño blanco. No era grande, tal vez del tamaño de una figura de yeso de las que venden en los mercados. Nunca había estado ahí. Yo conocía cada rincón de esa bodega y esa mesa siempre había estado vacía. Me acerqué despacio. No sé por qué, pero sentí que no debía tocarlo. Me quedé parado frente a la figura cubierta, sintiendo cómo el frío se metía por la nuca. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, pero el frío estaba ahí, como si viniera del objeto mismo. Regresé a mi silla sin tocarlo.
El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en esa figura, en el paño blanco, en el frío. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo llegó, le pregunté, ¿trajiste algo anoche? Algo cubierto con una tela blanca. Se quedó callado. Me miró como si hubiera dicho algo prohibido. No toques eso, me dijo. Es de mi papá. Ni te acerques. No me dio más explicaciones. Se fue rápido como siempre. Los días siguientes fueron normales, al menos en apariencia, pero la figura seguía ahí, en la misma esquina, cubierta con el mismo paño. A veces, cuando pasaba cerca, sentía que algo me observaba. No podía verla, pero la presencia estaba ahí, pesada, silenciosa. Una noche, sin pensarlo mucho, le hablé. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la soledad, tal vez el cansancio, o tal vez algo más profundo que no quiero aceptar. Me paré frente a la figura y dije en voz baja, «Gracias por no llevarme todavía». Las palabras salieron solas. No las pensé. Simplemente las sentí. Y desde esa noche algo cambió. Empecé a tener suerte. Pequeñas cosas al principio. Encontré 200 pesos en la calle. Rodrigo me dio un bono que no esperaba. Mi mamá me llamó para decirme que había conseguido un apoyo del gobierno y ya no necesitaba que le mandara tanto dinero. Nada extraordinario, pero suficiente para sentir que las cosas mejoraban. Yo no relacioné nada con la figura al principio. Seguía mi rutina, trabajaba mis turnos, evitaba mirar demasiado hacia la esquina donde estaba. Pero cada noche, casi sin darme cuenta, volvía a decir lo mismo. Gracias por no llevarme todavía. No era una oración, no pedía nada, solo lo decía, como un reflejo. Pasaron semanas. La suerte continuó. Un tipo que me debía dinero desde hacía meses me pagó sin que se lo pidiera. Encontré una cartera en el metro con 3,000 pesos adentro y ninguna identificación. La guardé. Sentí un poco de culpa, pero la guardé. Rodrigo dejó de venir seguido. Ahora era su hermana, Leticia, quien me traía las llaves algunas noches. Era una mujer seria, de unos 30 años, siempre vestida de negro. La primera vez que me vio parado cerca de la figura, me dijo, «No deberías estar ahí». «No la he tocado», respondí. «No importa, ya la viste. Eso es suficiente». No entendí qué quiso decir, pero no pregunté. Un viernes de abril compré un billete de lotería. No era algo que hiciera seguido, tal vez una vez al año, cuando me sobraban 20 pesos. Lo compré en un puesto frente al mercado, un número al azar que el vendedor me dio sin que yo lo eligiera. 467382. No pensé más en ello. Guardé el billete en mi cartera y me olvidé. El sorteo fue el miércoles siguiente. Yo estaba en la bodega, tomando café, cuando Leticia llegó alterada. Traía el celular en la mano y me lo puso en la cara. ¿Compraste lotería? Sí, ¿por qué? Salió el 47382. Primer lugar. 8 millones de pesos. El mundo se detuvo. No lo podía creer. Saqué el billete de mi cartera con manos temblorosas. Ahí estaba, el número, intacto, real. Leticia me miraba raro. «Mauricio, ¿qué hiciste?» No le respondí. No sabía qué decir. Esa noche no pude trabajar. Me quedé sentado en la silla con el billete en la mano mirando hacia la esquina donde estaba la figura cubierta. El frío había regresado, más intenso que nunca. Por primera vez en semanas no dije las palabras, no dije nada. Al día siguiente fui a cobrar el premio. Rodrigo me acompañó, aunque no me dijo mucho durante el camino. El trámite fue rápido, firmé papeles, me tomaron fotos, me entregaron un cheque. 8 millones de pesos, todo legal, todo real. Cuando regresé a mi cuarto, me senté en la cama y miré el cheque. Debería haber estado feliz. Debería haber llamado a mi mamá, a mis amigos, debería haber planeado qué hacer con el dinero. Pero no sentía nada. Solo un vacío profundo y un frío que no se iba. Esa noche no fui a trabajar. Le dije a Rodrigo que me sentía mal. Él no insistió. Me quedé en mi cuarto sentado en la oscuridad, con el cheque sobre la mesa. No comí, no dormí, solo esperé. No sé qué esperaba,
pero sabía que algo iba a pasar. A las 3 de la mañana el frío se volvió insoportable. Podía ver mi aliento. Las ventanas estaban cerradas, pero el aire helado llenaba el cuarto. Me envolví en cobijas, pero no servía de nada. Entonces escuché el golpe, seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía de la puerta. Me levanté despacio. Cada paso me costaba trabajo, como si el aire se hubiera vuelto denso. Abrí la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, frente a mi puerta, había un paño blanco, doblado, limpio. Lo recogí sin pensar, estaba helado. Cerré la puerta y me quedé parado en medio del cuarto, con el paño en las manos. Sabía lo que significaba. No necesitaba que nadie me lo dijera. Mi cuerpo empezó a temblar, no de frío, de miedo. Me senté en la cama, con el paño sobre las piernas, y miré el cheque. 8 millones de pesos. Más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para cambiar todo. Suficiente para irme lejos, suficiente para ser libre. Pero no iba a poder usarlo. El dolor empezó 1 hora después. Primero fue un malestar en el pecho como acidez, luego se volvió más fuerte. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondieron. Caí al suelo. El cheque se deslizó de la mesa y quedó a unos centímetros de mi mano. Podía verlo, podía tocarlo, pero no podía hacer nada con él. El frío ya no estaba solo en el cuarto. Estaba dentro de mí. Me arrastré hasta la cama y logré subirme. Me acosté boca arriba, mirando el techo, sintiendo cómo la respiración se me hacía más difícil. No sentía pánico, solo una calma extraña, resignación. Cerré los ojos y por última vez dije las palabras: «Gracias por no llevarme todavía». Pero esta vez nadie me escuchó. Me encontraron 2 días después. Leticia fue quien abrió la puerta con la llave extra que Rodrigo le había dado. Yo estaba sentado en la cama, con el cheque en la mano. Intacto, sin cobrar. No hubo autopsia. Dijeron que fue un paro cardíaco, natural, sin signos de violencia. No hubo autopsia. Dijeron que fue un paro cardíaco, natural, sin signos de violencia. El cheque quedó sin reclamar. Nadie de mi familia lo quiso. Decían que les daba mala espina. Rodrigo intentó cobrarlo a nombre de la empresa, pero el banco no se lo permitió. El dinero regresó al fondo de la lotería. Eso fue hace 6 meses. Lo raro vino después. Hace 3 semanas el mismo número volvió a salir en el sorteo. 482. Primer lugar. Pero esta vez nadie lo compró. En todo el país, ni un solo billete con ese número fue vendido. Leticia me contó todo esto cuando vino a dejarme flores al panteón. Sí, yo sé lo que pasó, sé que estoy muerto, pero también sé que todavía estoy aquí. No me fui del todo, porque hay algo que no te dije. Antes de morir, en esos últimos minutos, escuché un susurro. No vino de afuera, vino de adentro de mí. Decía: era una prórroga, y se acabó. Ahora estoy en algún lugar entre la bodega y mi cuarto. Camino por los pasillos de telas, siento el frío, escucho los golpes secos. Veo a la gente que trabaja ahí, pero ellos no me ven a mí. Rodrigo ya no viene. Leticia dejó el negocio. Contrataron a un nuevo velador. Se llama Armando. Tiene 30 años. Está desesperado por dinero. Anoche lo vi parado frente a la figura cubierta y lo escuché decir, en voz baja: «Gracias por no llevarme todavía». Yo quise gritarle, quise decirle que no lo hiciera, pero no pude, no tengo voz, solo puedo esperar y ver cómo la suerte empieza a cambiar para él también. Nunca me había sentido tan inútil como en esos días de octubre. Mi madre llevaba 3 semanas internada en el Hospital General de Cúcuta, en el 7º piso, y yo había perdido la cuenta de cuántas veces había subido y bajado esas escaleras porque el ascensor siempre estaba dañado. El diagnóstico era complicado. Una infección renal que se había complicado con diabetes descontrolada. Los médicos hablaban con palabras que yo apenas entendía, pero el mensaje era claro. Sin tratamiento adecuado, mi madre no llegaría a Navidad. Me llamo Sebastián Mora y trabajo, o trabajaba, porque me habían suspendido sin goce de sueldo, en una ferretería sobre la Avenida Libertadores.
Mi sueldo apenas alcanzaba para la comida y el arriendo de la pieza donde vivíamos mi madre y yo, en el barrio La Libertad. Cuando ella se enfermó, todo se vino abajo. Los medicamentos costaban lo que yo ganaba en 2 semanas. Las enfermeras me miraban con lástima cuando preguntaba si podía pagar en cuotas. La trabajadora social me daba formularios que nunca conducían a nada. Mi hermana Marcela había intentado ayudar al principio, pero ella tenía 3 hijos y su marido, Rigoberto, trabajaba en construcción cuando había obra. No podía pedirles más. Mi mejor amigo, el Chino Parra, me prestó algo de plata, pero tampoco él nadaba en billetes. Trabajaba de mototaxista, y con la gasolina como estaba, apenas sacaba para el día. Así que estaba solo en esto, sentado en esas sillas plásticas del pasillo del hospital, viendo pasar médicos y camilleros, sintiendo cómo el mundo seguía girando mientras yo me hundía. Fue en una de esas noches eternas cuando lo vi por primera vez. Había bajado al primer piso, porque necesitaba caminar, despejarme, dejar de escuchar los quejidos que salían de los cuartos. El hospital de noche es un lugar extraño. Hay luz, pero opaca. Hay gente, pero como fantasmas. Todo huele a desinfectante y a algo más. Algo que no sé nombrar, pero que está ahí, pegado a las paredes. Me metí al baño de hombres que quedaba cerca de urgencias. Era viejo, con azulejos blancos, que alguna vez fueron blancos, y ahora eran de un color indefinido. Había 2 lavamanos, 3 inodoros con puertas que no cerraban bien, y un espejo rajado sobre los grifos. Me eché agua en la cara, intentando espabilarme, y cuando alcé la vista para secarme con papel higiénico, porque no había toallas, la vi. En la pared, justo al lado del espejo, escrita con algo oscuro, quizás marcador, quizás otra cosa, había una fecha, 14/09/2019. Me quedé mirándola unos segundos. Pensé que era algún grafiti, alguna tontería de alguien aburrido, pero me pareció extraño porque la fecha ya había pasado. Estábamos en octubre de 2019. ¿Por qué alguien escribiría una fecha vieja en la pared de un baño de hospital? No le di más vueltas. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Subí de nuevo al 7º piso. Mi madre dormía, conectada a sueros, con el rostro hundido y la piel gris. La enfermera de turno, una mujer joven llamada Paola con cara de cansancio permanente, me dijo que no había cambios. Me senté en la silla junto a la cama y cerré los ojos. No sé si dormí o simplemente me fui a algún lugar dentro de mi cabeza donde no había cuentas ni enfermedades. Al día siguiente, temprano, salí a la calle. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentir que tenía control sobre mi vida. Caminé sin rumbo por la avenida Libertadores, pasé frente a mi antigua ferretería, donde ya habían puesto a otro en mi puesto, y seguí hasta llegar a un kiosco donde vendían chance y lotería. Nunca había jugado, mi madre siempre decía que eso era botar la plata, pero ese día, sin pensarlo mucho, saqué los únicos 5,000 pesos que me quedaban en el bolsillo y compré un billete de la lotería de Bogotá. El hombre que atendía, un señor gordo con bigote y camisa floreada, me preguntó qué número quería. No sé, le dije. Deme uno cualquiera. Pero mientras decía eso, la fecha del baño me vino a la cabeza. 14/09/2019. 14/09. Uno que termine en 09, dije de repente. El hombre buscó entre los billetes y me dio uno. Ni siquiera miré el número completo. Lo guardé en mi billetera y me fui. La lotería se jugaba el sábado. Yo ni siquiera recordaba haber comprado el billete hasta el domingo en la mañana, cuando Paola, la enfermera, me despertó en la silla del hospital con una taza de tinto aguado. Vio los números de ayer y me dijo, ¿qué números? De la lotería. Salió uno acá en Cúcuta. Un premio como de 30 millones. Se me heló la sangre. No por emoción, sino por algo más raro, como un presentimiento. Busqué mi billetera con manos temblorosas. Saqué el billete arrugado, lo desdoblé. Los últimos 2 números eran 09, y cuando vi el número completo, supe que había ganado. No el premio mayor, pero sí uno de los premios secundarios. 12 millones de pesos. No grité, no salté. Me quedé sentado, con el billete en la mano, sintiendo cómo algo frío me subía por la espalda.
Paola me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba aire. Bajé al primer piso, casi corriendo. Entré al baño. Fui directo a la pared donde había visto la fecha. Ya no estaba. La pared estaba limpia, como si nunca hubiera habido nada escrito ahí. Pasé la mano por el azulejo. Nada. Ni marcas, ni restos de tinta. Nada. Salí del baño mareado. Una auxiliar de limpieza pasaba por el pasillo con su carrito. La detuve. «Disculpe, ¿usted limpió el baño de hombres?» «Sí, señor, esta madrugada». «¿Había algo escrito en la pared?» Me miró raro. «No, señor, estaba limpio, pero yo la había visto, estaba seguro». Los siguientes días fueron un torbellino. Cobré el premio. Pagué todo el tratamiento de mi madre de golpe. Compré los medicamentos caros que antes ni siquiera podía mirar. Hablé con los médicos y de pronto todo se movió más rápido. Mi madre mejoró. No de la noche a la mañana, pero mejoró. Los análisis salían mejor. La infección cedió. Para finales de octubre me dijeron que pronto le darían de alta. Yo debería haber estado feliz, y lo estaba, pero había algo más. Algo que no me dejaba dormir bien. Fue Marcela quien lo notó primero. «¿Por qué estás tan raro?», me preguntó una tarde en el hospital cuando vino a ver a mamá con sus hijos. «No estoy raro». «Sí estás. Te veo como asustado». No supe qué decirle. No podía explicarle lo de la fecha, lo del billete, lo del baño. Ella pensaría que me estaba volviendo loco por el estrés. Una semana antes de que le dieran de alta a mi madre, volví al baño del primer piso. No sé por qué. Quizás porque necesitaba confirmar que todo había sido cosa de mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero cuando entré, lo vi. En la misma pared, con la misma letra oscura e irregular, había otra fecha. 23/11/2019. Esta vez no había duda. La vi claramente. Me acerqué, toqué la pared. La tinta, o lo que fuera, estaba fresca. Olía raro, como a tierra mojada, y algo más, algo orgánico. Salí corriendo del baño y busqué a alguien. Encontré a Paola en el pasillo. «Venga, necesito que vea algo». «¿Qué pasó?» «Venga, por favor». La llevé al baño. Entramos. Señalé la pared. «¿Ve eso?» Paola miró la pared. Luego me miró a mí. «¿Qué cosa?» «La fecha. Ahí, en la pared». «Sebastián, ahí no hay nada». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Cómo que no? Está ahí. Mire bien». Paola se acercó, entrecerró los ojos, tocó la pared. «No hay nada, de verdad». «¿Está bien? ¿Quiere que llame a alguien?» No. Disculpe. Estoy cansado». «Olvídelo». Salió del baño mirándome con preocupación. Yo me quedé ahí solo, viendo la fecha que ella no podía ver. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla junto a mi madre, pero no podía dejar de pensar. La fecha. 23 de noviembre de 2019. Faltaban menos de 3 semanas. Al día siguiente busqué a Paola en su turno. Estaba preparando medicamentos en la estación de enfermería. «Paola, perdón por lo de ayer. Necesito preguntarle algo». «Dígame, ¿ha pasado algo raro en este hospital? Me refiero a, no sé, cosas que la gente vea pero que no estén ahí». Paola dejó las jeringas sobre la bandeja y me miró seria. «¿Por qué pregunta eso?» «Curiosidad». Se quedó callada un momento, como decidiendo si decirme algo o no. «Mire, yo llevo 4 años trabajando aquí. Y sí, han pasado cosas raras. Gente que ve sombras, que escucha cosas. Pero hay una en particular que me contó una enfermera antigua, la señora Beatriz, que ya se jubiló». «¿Qué cosa?» Ella decía que en este hospital, cada cierto tiempo, aparecen fechas escritas en las paredes. Nadie sabe quién las escribe, y siempre aparecen en lugares donde casi nadie va. Baños viejos, cuartos de aseo, escaleras de emergencia. Se me secó la boca. «¿Y qué significan?» Paola bajó la voz. «Según la señora Beatriz, esas fechas aparecen antes de que alguien se salve o no regrese». «¿Cómo así?» «Hay gente que las ve y después les pasa algo bueno. Se recuperan milagrosamente, consiguen plata para operaciones, se salvan de morir. Pero también hay gente que las ve y desaparece.
No mueren en el hospital, simplemente dejan de venir y después uno se entera de que les pasó algo malo afuera. ¿Y cómo saben cuál va a pasar? No se sabe, por eso dan miedo, me quedé helado. ¿Y usted cree en eso? Paola se encogió de hombros. Yo no he visto nunca una fecha, pero la señora Beatriz no era de mentir, y he visto cosas aquí que no tienen explicación. Me fui de ahí con un nudo en el estómago. Los días pasaron lentos y rápidos a la vez. Mi madre siguió mejorando. Le dieron de alta el 15 de noviembre. Marcela y Rigoberto me ayudaron a llevarla a casa. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo no podía dejar de pensar en la otra fecha. 23 de noviembre. Esa noche, en la pieza, mientras mi madre dormía en su cama, yo me quedé despierto mirando el techo. ¿Y si la fecha era para mí? ¿Y si algo malo iba a pasarme ese día? Pasé los siguientes días en un estado extraño, entre el alivio de ver a mi madre bien y el terror de lo que pudiera venir. Volví a trabajar en la ferretería. Me habían llamado porque el tipo que me reemplazó se fue, pero todo me parecía irreal, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. El 23 de noviembre amaneció gris, con esa llovizna fina que cae en Cúcuta a veces y moja sin que uno se dé cuenta. Me levanté temprano, preparé café, desperté a mi madre para que tomara sus medicamentos. Todo normal. Fui a trabajar, atendí clientes, vendí tornillos, pintura, alambre. El chino Parra pasó en la moto a saludar y me invitó una empanada en el carrito de la esquina. Todo normal. Pero a las 3 de la tarde, cuando estaba organizando unas cajas en la bodega, sonó mi celular. Era Marcela. «Sebastián, necesito que vengas rápido». «¿Qué pasó?» «Es Rigoberto. Tuvo un accidente en la obra. Está en el hospital». Se me paró el corazón. «¿Qué hospital?» «El General». «Por supuesto, el mismo hospital». Pedí permiso y salí corriendo. Llegué al hospital en menos de 20 minutos. Marcela estaba en urgencias, llorando, con sus 3 hijos abrazados a ella. Me contó que Rigoberto se había caído de un andamio. No estaba grave, pero tenía fracturas en las piernas y quizás una costilla rota. Pasé ahí toda la tarde. Los médicos dijeron que estaría bien, que necesitaba cirugía pero que se recuperaría. Marcela se calmó. Los niños dejaron de llorar. Todo estaba controlado. Cuando ya eran casi las 8 de la noche y Marcela se fue con los niños a descansar, me quedé solo esperando que pasaran a Rigoberto a cirugía. Necesité ir al baño. Y sin pensarlo, bajé al primer piso. Entré al baño de hombres. Las 2 fechas seguían ahí. La del 14 de septiembre, que había reaparecido, y la del 23 de noviembre. Pero ahora había una tercera, justo debajo de las otras, 07-12-2019. Y mientras la miraba, escuché algo. Números. Susurrados. Bajos. Como si alguien los contara lentamente detrás de mí. 14, 23, 7. Me di vuelta. No había nadie. 14, 23, 7. La voz venía de todos lados y de ninguno. Era una voz sin género, sin edad, como un eco dentro de mi cabeza. Salí del baño corriendo, con las manos temblando. Subí las escaleras casi a ciegas. Llegué a urgencias, busqué a Paola, pero no estaba. Otra enfermera me dijo que había terminado su turno. Me senté en las sillas tratando de calmarme. Rigoberto salió bien de la cirugía. Marcela volvió al día siguiente y yo me fui a casa. Pero desde esa noche, cada vez que paso frente al Hospital General, y ahora paso seguido porque Rigoberto sigue en terapia, escucho los números. No siempre, no todo el tiempo, solo a veces, como susurros que se cuelan entre el ruido de los carros y las voces de la gente. 14, 23, 7. Que hace 2 días, cuando fui a visitar a Rigoberto, bajé al baño sin querer. Ya no es algo que pueda evitar. Es como si mis pies me llevaran solos. La fecha del 7 de diciembre ya no está. Pero hay una nueva, 19-01-2020. No sé qué significa. No sé si es para mí, para alguien de mi familia, para alguien que ni siquiera conozco todavía. No sé si es una advertencia o una promesa. Lo único que sé es que algo cambió el día que vi la primera fecha. Algo que no puedo explicar ni deshacer. Mi madre se salvó, sí.
Conseguí la plata que necesitaba, sí, pero siento que eso no fue gratis. Siento que ahora estoy atado a algo, a un lugar, a una presencia que no pedí pero que tampoco puedo rechazar. A veces, de noche, cuando todo está en silencio, siento que alguien me observa, no con ojos, sino con algo más profundo, como si me hubieran marcado, como si ahora formara parte de una cuenta que no sé cuándo ni cómo se cerrará. El Chino Parra me preguntó ayer si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado, pero la verdad es que ya no sé qué significa estar bien. Porque ahora cada vez que veo una fecha, en un calendario, en un recibo, en una valla publicitaria, siento un escalofrío. Y cada vez que paso frente a un hospital, cualquier hospital, no solo el general, escucho los números, siempre contando, siempre susurrando, como si alguien desde algún lugar que no puedo ver estuviera llevando una cuenta regresiva de algo que todavía no entiendo. Y lo peor no es no saber qué vendrá, lo peor es saber que sea lo que sea, ya no puedo huir.